Hola, este vídeo es para explicar la formulación de un problema de programación lineal y su resolución con el programa WinQSB. Los contenidos del vídeo son los siguientes. Formularemos primeramente el problema, después veremos cómo se introducen los datos en el programa WinQSB, cómo se resuelve el problema y finalmente la interpretación de los resultados. El problema que resolveremos es el siguiente. En una pequeña empresa se quiere planificar la inversión en publicidad para el próximo año en 3 medios diferentes: televisión, radio y vídeos publicitarios en Internet, para lo cual dispone de un presupuesto máximo de 18.500 euros. En un estudio de mercado para empresas del sector se ha estimado la audiencia que se consigue por cada minuto de anuncio. Dichos datos, junto con el coste por minuto de publicidad y el uso máximo que puede hacerse de cada medio al año, se muestra en la siguiente tabla. En la primera fila tenemos las audiencias por minuto en cada medio, el coste de cada minuto de publicidad y el máximo que se puede contratar cada año. Para lograr un uso equilibrado de los medios, los tiempos de publicidad en televisión y radio no deben exceder el 50 y el 10% respectivamente del total de minutos de publicidad contratados. Se necesita decidir cuántos minutos de publicidad se deben contratar al año en cada medio con el fin de obtener la máxima audiencia. Además, se quiere saber una serie de cuestiones: qué audiencia es la que se espera tener, el porcentaje de audiencia que procede de cada medio, si sobra dinero del presupuesto, habrá que cambiar la publicidad contratada cuando la audiencia a través de Internet vaya aumentando, hasta qué punto merece la pena solicitar un aumento del máximo de publicidad en Internet. Todas estas cuestiones las podremos responder cuando resolvamos el problema con el programa. Primero hay que plantearlo, para lo cual tenemos que definir las variables de decisión, que son los minutos de publicidad a contratar en cada medio al año. Minutos en televisión, en radio y en Internet. La función objetivo es maximizar la audiencia, que se calcula multiplicando las audiencias de cada minuto en cada medio por las variables que miden el número de minutos contratados. Esa es la función objetivo. Las restricciones: tenemos la restricción de presupuesto, el coste del contrato en publicidad en televisión más en radio más en Internet no puede superar los 18.500 euros de presupuesto del cual se dispone. El máximo de publicidad en cada medio: 10 minutos en televisión, 20 minutos en radio, 10 minutos en Internet. El tiempo de publicidad en televisión no puede superar el 50% del total y el tiempo de publicidad en radio no puede superar el 10% del total. Finalmente, las restricciones de signo, con lo cual el problema quedaría planteado como maximizar la audiencia sujeto a las restricciones mencionadas. Para introducir esta información en WinQSB no podemos dejar su formulación así, sino que tendremos que pasar estas variables a la izquierda de la desigualdad y dejar a la derecha solamente un término independiente, y además podemos completar las variables que faltan en las restricciones con ceros para tener la estructura completa. El problema sería así: hemos completado las variables con ceros cuando no aparecían y hemos pasado todas las variables a la izquierda. Pasamos entonces al programa WinQSB para resolverlo. Bien, pues abrimos el programa WinQSB, que además de la opción de programación lineal y entera, tiene bastantes módulos para resolver otro tipo de problemas de investigación operativa. El que vamos a utilizar en este vídeo es Linear and Integer Programming, programación lineal y entera. Para introducir un nuevo problema podemos hacer clic en este icono o introducir un nuevo problema. Podemos ponerle nombre, publi por ejemplo. Teníamos 3 variables de decisión, 6 restricciones. Nuestro problema es de maximización, podemos cambiarlo haciendo clic. Las variables de nuestro problema son continuas, es decir, pueden tomar valores decimales y no negativas, y mostraremos la información en una matriz que se asimila al formato de datos que tenemos en la formulación. Esta es la pantalla para introducir los datos del problema. Introducimos los coeficientes de la función objetivo, que eran 100.000, 18.000
y 40.000. Estas dos casillas se dejan vacías en la función objetivo. Los coeficientes de la primera restricción eran 2.300, 600, menor o igual que 18.500. Las restricciones de los máximos contratados, podemos dejar las casillas en blanco cuando son un 0, x1 era menor o igual que 10, x2 era menor o igual que 20, x3 menor o igual que 10 y finalmente las restricciones de los porcentajes 0,5. Ojo, en WinQSB los decimales se introducen con un punto, menos 0,5, menos 0,5, menor o igual que 0 y menos 0,1, 0,9, menos 0,1, menor o igual que 0. Aunque no es imprescindible, es conveniente cambiar el nombre de las variables para que sepamos qué medía cada una de ellas. Se hace desde Edit, nombre de las variables. La primera era televisión, la segunda radio, la tercera internet. Podemos también poner nombre a las restricciones con Edit, nombre de las restricciones. La primera restricción era de presupuesto, la siguiente era el máximo en televisión, una vez que hemos nombrado las restricciones y también las variables, podemos pasar a resolverlo. Comentar que es posible resolver el problema por etapas usando el algoritmo del simplex con este clic, pero en esta sesión pasaremos directamente a comentar los resultados. Para resolver el problema hacemos clic en este icono o también en resolver y analizar, resolver el problema. Nos sale un aviso diciendo que el problema ha encontrado la solución óptima y al pinchar en aceptar pasamos a la tabla de resultados o informe combinado. Se nos preguntaba por el tiempo que había que contratar en cada medio, es decir, por las variables de decisión. Eso se muestra en la columna Solution Value, es decir, hay que contratar 5,9836 minutos en televisión, 1,776 minutos en radio y 10 minutos en internet, que era precisamente el máximo permitido. Con esos contratos de publicidad conseguiríamos un máximo de la función objetivo, es decir, una audiencia máxima de 1.030.328 personas. Para responder a la pregunta de si se utiliza todo el presupuesto disponible, vamos a la parte inferior de la tabla. En la restricción presupuesto vemos que hemos gastado 18.500 euros, teníamos disponible 18.500 euros y por tanto no sobra ningún dinero del que teníamos presupuestado. El resto de cuestiones se pueden contestar con la información de la tabla, pero lo dejamos para sesiones posteriores.